Bueno, muy buenas tardes a todos los que están participando hoy en este nuevo encuentro que tenemos en nuestra comunidad virtual de aprendizaje. Como todos los meses, nos encanta compartir con todos ustedes temas, tips de interés para todos. Y hoy vamos a hablar de algo muy vigente, como son las visiones educativas en el Ecuador. Es decir, desde el punto de vista de nuestros egresados del doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello, 3 docentes que han estado investigando en los últimos tiempos, que cada uno se desempeña en su área, ver cómo se percibe lo que es la educación después de todo lo que nos ha dejado la pandemia, todos los cambios de las tecnologías, la necesidad forzosa que tuvieron los docentes de desarrollar competencias o de actualizar competencias que ya tenían para poder afrontar todos esos retos que se nos vinieron y que se nos siguen viniendo, porque mañana comienzan clases aquí en la sierra, pero en la costa, pues ya están también con la presencialidad, y eso es lo mismo que venía antes o no, esos cambios curriculares que se han dado. Entonces hemos cambiado un poco hoy el formato para poder hacer un debate sobre estos temas candentes y que ustedes puedan participar. Como les dije, tenemos a nuestros 3 expertos egresados, a los cuales felicitamos por ser PhD, que van a aportar al sistema educativo ecuatoriano, y me voy a permitir presentarlos antes de que ellos intervengan. En primer lugar, por orden alfabético y primero las damas, está la doctora Ana Aurora Zavala Morales. Ella, como les dije, ha sacado su título de PhD en Ciencias de la Educación con la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, pero tiene un magíster además de Educación Básica, está cursando actualmente maestría en docencia universitaria, o sea, se actualiza permanentemente, tiene un diplomado en estrategia pedagógica, otro en didáctica y recursos tecnológicos, es licenciada en Ciencias de la Educación en la mención de Administración Educativa. Y bueno, todo esto son los títulos, pero lo que en el eje de su trabajo es que es docente con una gran experiencia en lo que es la educación general básica en centros educativos tanto particulares como fiscales y fiscomisionales. Ha sido ponente y participante en distintos eventos de innovación educativa,
ganó un concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación, es administradora educativa, además es líder certificada en la Escuela de Emprendimiento y Liderazgo en América Latina, miembro de los equipos técnicos educativos, es decir, además de todo este componente académico, es instructora de grupos de danza y también maestra en corte y confección. Mejor dicho, lo tiene todo, Ana. Ha sido pues una destacada estudiante en las escuelas en las que estuvo y ganadora de varios concursos de oratoria y declamación. Así que esta es Ana Aurora, que es una de nuestras ponentes. En segundo lugar, les quiero presentar a Katiuska, la doctora Katiuska Aurelia Campoverde Ortiz, que es profesora de educación primaria, también es licenciada en Ciencia de la Educación y tiene un magíster en Gerencia Educativa. Egresó del doctorado en educación en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y tiene 13 años ya como docente en el Ministerio de Educación. Tiene pues su nombramiento, por supuesto, definitivo. 4 años fue directora ganadora de concurso compartida del Ministerio de Educación y tiene 10 años como coordinadora líder de los docentes del distrito 9 de 12 de la zona 5. Y ahora vamos con el doctor Carlos, el caballero que nos honra esta tarde con su participación. Él es licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Laica de Eloy Alfaro de Manabí. Tiene una maestría, un magíster en Tecnología e Innovación Educativa con la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Doctor, por supuesto, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con su PhD. Y actualmente es docente en la Unidad Educativa Emilio Bowen Rollero de la ciudad de Manta. Pertenece al grupo de metodología de la investigación. Ha escrito artículos científicos, uno de ellos titulado Las tecnologías en Ecuador y las matemáticas, y es coautor del libro Aportes Teóricos Doctorales, investigador independiente, con una línea de investigación en la que sigue trabajando, que es la línea de investigación en innovación educativa. Como ven, estos son nuestros 3 ponentes del día de hoy que van a debatir, en este caso moderados por nuestra coordinadora académica de CIGE, Paoli Rojas, quienes la mecánica va a ser, lanzamos una pregunta y los 3 ponentes, cada uno va a dar su visión, su punto de vista de esa pregunta. Una vez finalizadas las preguntas, Paoli hará un resumen de lo que ha sido la discusión, y si alguno de ustedes quiere participar, puede ir trabajando, puede ir colocando sus preguntas en el chat a medida que se van dando las intervenciones para poderlas retomar al final, ¿ok? Así que, bueno, los dejo ya en este primer debate interactivo con nuestros 3 ilustres PhD ponentes y con Paoli. Adelante. Muchas gracias, doctora Marta, y bueno, bienvenidos todos en esta tarde en la que nuevamente nos encontramos en nuestra comunidad y vemos personas que ya con frecuencia participan de estos seminarios, así que muchas gracias por estar aquí. Así que, como bien lo explicó la doctora Marta, vamos a iniciar con esta dinámica. Recuerden que les indico también a nuestros ponentes que tenemos personas de República Dominicana y de Ecuador. Así que, aunque las visiones educativas están enfocadas en Ecuador, porque nuestros ponentes son ecuatorianos, residen aquí, seguramente muchos de ustedes también se van a sentir identificados con esta visión, y sería estupendo que nos pudieran comentar por el chat para también nutrir esta oportunidad de compartir estos temas educativos. Así que bienvenidos todos y vamos a iniciar entonces. Iniciaremos con Ana, ¿sí? Que Ana será la primera persona que va a intervenir, y la pregunta es la siguiente, también para que los demás puedan escucharla y, como les digo, por el chat también comentar lo que consideren o los aportes que quieren dar también del país de donde nos están visitando virtualmente en esta tarde. Así que Ana, bueno, vamos a primero que nada habilitarle el micrófono. A ver si ahí.
Ahí está. Ok, Así estamos. ahí estamos. Entonces, Ana, la primera pregunta, y luego de todo este contexto que hemos vivido, un poco para que también nuestros visitantes de otros países lo puedan conocer, ya dentro de poco inician aquí en Ecuador, incluso mañana ya se da la apertura del ciclo Sierra y Amazonía de las clases netamente presenciales, y en el ciclo Costa pues ya han iniciado. Sé que en República Dominicana también ya van a estar próximos a iniciar, así que un poco para contextualizar y revisar qué viene ahora en nuestro sistema educativo. Así que la pregunta es, ¿cuáles consideras tú que son los retos de la educación después de la pandemia? Una pregunta bastante interesante y que sé que todos van a sentirse identificados también con esos nuevos retos que tienen como docentes. Así que Ana, adelante. Así Tienes es. 5 minutos. Paoli, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimados compañeros, doctores, y a todos quienes nos honran con su presencia virtual en esta tarde maravillosa. Saludos desde Ecuador para quienes nos visitan desde el extranjero. Bueno, refiriéndonos a la pregunta, ¿no? Realmente es una pregunta que nos lleva a profundizar muchísimo, que nos cuestiona, ¿sí? Voy a empezar con una frase de Dan Emanuel, que nos dice: nunca permitas que una buena crisis se desperdicie. Es una oportunidad para hacer bien las cosas que alguna vez pensaste que eran imposibles. Pues imagínense cómo nos cuestiona, ¿no? Después de haber pasado 2 años de confinamiento, 2 años de pandemia, 2 años de a veces hasta sin saber qué hacer, cómo enfrentar los retos que en ese momento se presentaron. Pues bueno, ante esto, al momento de decir, bueno, ¿y cuáles son los retos, no, de la educación después de la pandemia? Estamos enfrentando una situación muy dolorosa, lamentablemente, en muchos niños y niñas. Lo hablo desde la niñez, enfocada en la niñez, porque es mi experiencia como docente en educación general básica. Los niños que regresaron a nuestras aulas ya desde el mes de marzo, la forma presencial, durante poco tiempo aquí en Ecuador, porque se presentó luego una crisis de un paro nacional, que regresamos a la virtualidad, pues, y ahora estamos en el ciclo Sierra Amazonía aquí en Ecuador. Nos estamos preparando ya para iniciar el día de mañana un nuevo ciclo lectivo. Estos retos yo los menciono como diría como esa contención emocional que traen nuestros niños. Traigo a colación una experiencia que a mí me cuestionó muchísimo y me dolió al mismo tiempo escuchar a mis niños y niñas qué situaciones ellos habían pasado dentro de sus hogares, donde con toda su forma literal de expresarse, profe, ya queríamos regresar a la escuela porque bueno, y me comentaban su situación, ¿no? Donde sus papitos se separaron, perdieron sus trabajos, vivieron muchas situaciones caóticas, y ellos con lágrimas en los ojos me comentaban todas estas situaciones que enfrentaron. Estoy hablando de niños de 9 y 10 años. Entonces, uno de los retos es precisamente la contención emocional, el acompañar a nuestros niños en estas situaciones que ellos tuvieron que atravesar a temprana edad, y también pues enfocados en el nivel secundaria de igual manera como los adultos. Atravesamos también momentos muy críticos. También, ¿qué vamos a enfrentar al regresar a las aulas? El acompañamiento pedagógico que debemos realizar a nuestros estudiantes, es decir,
el nivelarlos académicamente de todos estos vacíos que de pronto quedaron, porque ellos aprovecharon muchísimo la tecnología para quienes disponían también pues de su conectividad y de sus dispositivos electrónicos, dispositivos tecnológicos, pero asimismo también somos muy conscientes de que un gran número no tuvieron acceso a los mismos. Entonces, traen ellos de cierta manera un vacío que nosotros debemos enfrentar y acompañarlos día a día para que se logren nivelar en los conocimientos. Otro de los retos también podría decir es el asumir metodologías activas, metodologías que desarrollen el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, donde se palpe el trabajo que ellos realizaron, porque debemos ser muy conscientes. Se enviaron trabajos durante la virtualidad que aparecían súper lindos, muy bonitos, pero al momento que ya regresamos a las aulas también pues se podía evidenciar que había cierto desfase, ¿no? en cada uno de ellos. Pues también podemos asumir como uno de los retos es la actualización profesional. Como docentes que nos encontramos enfrentando cada vez nuevos desafíos, nuevos retos, debemos estar a la par de todo lo que se va investigando, ser esos investigadores natos para poder llegar a nuestros estudiantes. Uno de los retos también podríamos hablar de la digitalización, es decir, de esos recursos que ellos ya aprendieron a manejarlos y que de igual manera para los docentes fue incluso diría una novedad, porque se dio el caso de que muchos docentes nos costaba o les costaba sí, asumir este reto de asumir cómo manejar desde un computador, el mismo hecho de conectarnos a un Zoom, a un Teams, o sea, sí fue bastante tensionante para muchos maestros y no se diga para nuestros estudiantes, como lo mencionaba anteriormente, muchos no tuvieron las mismas oportunidades de conexión. Y pues asimismo Gracias, Ana, tiempo. Ok. Hay mucho que conversar, hay mucho que tratar, Dios. Así es, pero sigamos con la dinámica y seguramente en las siguientes preguntas podemos abordar algo más. Así que ahora vamos con Carlos para intercalar un poco. Carlos, te habilito el micrófono. Ahí debe estar. A ver, Carlos, tal vez. Ahí. Ok. Entonces, bueno, continuamos, Carlos. Repito la pregunta para que la tengas fresquita. Para ti, ¿cuáles son los retos de la educación después de la pandemia? Así que estos retos que nos ha comentado Ana, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión al respecto? Adelante. Hola, buenas tardes. Un gusto, gracias por la oportunidad. También saludos a aquellos que están aquí conectados y a aquellos que nos están viendo de otros países. Bueno, realmente me voy a basar a la parte, a mi investigación que se ha venido realizando desde hace 15 años atrás, en cuestiones relacionadas a la tecnología en la parte educativa. Y es que uno de los retos más importantes es seguir estrechando esa brecha digital que existe en la actualidad. Bien lo decía la compañera, los docentes es necesario que se sigan actualizando, porque no es porque entre comillas, nos obligaron a usar las tecnologías, ya se alcanzó un grado de competencia. Incluso hay compañeros docentes que al pensar que usan un Word, Excel, un PowerPoint, pues ya se ha innovado, y innovar en sí es usar las herramientas tecnológicas, crearlas y luego comunicar esos objetos de aprendizaje. Entonces, antes de la pandemia, nuestro continente, bueno, más que todo esta parte de Latinoamérica, era un continente desigual, y con la pandemia se agudizó. Incluso datos de la CEPAL, de la UNESCO y de la ONU da que hasta 3.1 millones de estudiantes en este inicio de año lectivo se iban a quedar sin estudiar, sin ingreso al estudio. Y claro, cuando se refiere a la conectividad, se refiere que un 50% tiene la conectividad y otro 50% no la tiene. Datos de la CEPAL mismo. Entonces, uno de los puntos fundamentales
el reto es de estrechar esta brecha digital, porque sabiendo que la brecha digital es aquellos que tienen la tecnología y no la usan adecuadamente y aquellos que no la tienen, es que tampoco va así. Otro punto de vista es que es la segmentación de la tecnología. Para uno las tecnologías más avanzadas y para otros la tecnología lo que sobre. Entonces, actualizar uno como docente es muy fundamental en este proceso, porque así yo realicé una investigación, un grupo focal, y pues recogía los comentarios de los chicos, de los estudiantes. Ya sabíamos el criterio de los docentes que no alcanzaban las competencias tecnológicas en el uso de estas herramientas, de las TICs. Pero que poco a poco hay que ser realista, y sí se alcanzó en el proceso de la pandemia en cierto grado. Ecuador no estaba preparado, la mayoría de países no estaban preparados para este boom tecnológico. Entonces, nosotros pensábamos que la tecnología llegaría después de unos 5 años a 10 años, pero se nos adelantó con la pandemia y los docentes no estábamos preparados para este cambio. Con el transcurso de las clases en línea se mejoraron, alcanzó un grado de competencia, pero no la necesaria. Y es que ahí es que el docente hay que hacerse una introspección, una evaluación y decir que ya se terminó la pandemia, se terminó la tecnología. No, ya esto llegó y se quedará. Y ya vienen las clases asincrónicas, también, claro, las clases a distancia, y se van a usar las herramientas tecnológicas. Los docentes tenemos que estar constantemente actualizados, prepararnos en entornos de aprendizajes, en MOOCs, en PLE, de pronto también en objetos, y crearlos. No solamente es bajar, sino que crear y dar las herramientas necesarias para que los chicos vayan directamente, porque si los enviamos a la nube, a la parte de internet, se van a desorientar, y ahí está el docente facilitador para que sea una guía fundamental en este proceso. Entonces, uno de los puntos, uno de los retos es seguir acortando esta brecha digital que existe y que se agudizó con la pandemia. Se agudizó, me refiero a que no es que las clases en línea y todos tenían la oportunidad, ¿no? Nosotros empezamos, y yo con experiencia propia de nuestra institución, y creo que la mayoría, empezamos los chicos, y más que todos los chicos emocionados, indicando de que, bueno, se viene la tecnología, vamos a jugar, porque los chicos no estaban preparados también para el uso de tecnología para la parte educativa. Son nativos digitales, pero no están preparados para este tipo de situación. No estaban preparados para este tipo de situaciones. Entonces, en ese aspecto, sí hay que mejorar esa situación de la brecha digital. Lo otro de los aspectos... Tiempo. ¿Terminó? Sí, son 5 minutos, ya pasaron. Ok, pero muy importante porque Ana nos había dejado con esa última parte de la digitalización y Carlos nos ha reforzado su visión de esta temática. Así que bueno, ya avanzaremos en una más. Así que ahora, bueno, finalmente Katiuska nos va a indicar, a ver si aquí reactivamos su audio. Ahí estamos. Aquí estamos. Bien, entonces Katiuska pues nos va a dar también su visión acerca de este tema, los retos de la educación después de la pandemia. Así que adelante, Katiuska. ¿Cómo están? Buenas tardes. En realidad para mí es un privilegio compartir este webinar con ustedes sobre un tema muy importante. Son muchos los retos que nos encontramos después de la pandemia en lo que es el tema de educación, pero en mi realidad, en mi entorno, yo he destacado 6 más relevantes. Entre ellos podemos observar el abordaje emocional. Este es uno que no solamente lo debemos considerar con el estudiante, sino lo debemos considerar con todos los que conformamos la comunidad educativa, ya sea esto los docentes, los padres de familia y los estudiantes. Cabe recalcar que en la época de pandemia muchas personas perdimos seres familiares, y muchas veces estos lutos fueron mal llevados. No estuvimos preparados para realizar una cuarentena. En sí, yo creo que en Ecuador y algunos países no estuvimos preparados para algo que surgió de un momento al otro,
Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que estar preparados para poder abordar esta contención emocional de todo lo que concuerda a la comunidad educativa. Yo creo que esto es uno de los principales retos que estamos aún todavía afrontando todos los que conformamos la comunidad educativa y sobre todo los docentes. Para eso también es muy importante recalcar que tenemos un departamento de DESE, que es el Departamento de Consejería Estudiantil, que es nuestro aliado como docentes para poder llevar de la mano y de alguna u otra manera llevar estos casos y saber la situación de cada estudiante y qué fue lo que pasó dentro de esa familia en el tiempo de pandemia. Dentro de estos retos también tenemos la nivelación como docentes. Cabe recalcar que antes de hacer la nivelación, nosotros tenemos que realizar un diagnóstico. Yo creo que todas las instituciones educativas a nivel nacional lo hicimos, porque mediante este diagnóstico nos vamos a poder dar cuenta cuáles son los vacíos que trajo este estudiante a las aulas, para en base a eso poder realizar una nivelación dentro de lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. Otro reto también que lo he recalcado aquí es la vinculación con la comunidad. Es muy importante el tipo de vinculación que tiene la institución educativa con la comunidad. Hacerlos partícipes a toda la comunidad educativa de todo lo que los programas que se están realizando dentro de la institución educativa. Entre esto también tenemos el análisis del currículo, que tenemos que hacer los docentes en base al diagnóstico que hemos realizado. Vamos a realizar una nivelación y esto tenemos que hacerlo mediante el currículo, adaptarlo. Por eso se habla que el currículo es flexible, adaptarlo de acuerdo a las necesidades que encontramos en el grupo determinado de estudiantes que nos han asignado. También tenemos otro reto como docente, es cómo vamos a evaluar. Cabe recalcar que esto fue un proceso que se va llevando para saber cómo vamos a evaluar al grupo de estudiantes que tenemos. También para saber cómo vamos a evaluar, tenemos que considerar que dentro de los grupos, porque ahora estamos hablando de una educación de inclusión, nos vamos a encontrar también con estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Entonces tenemos que llevar de la mano a estos estudiantes y para saber cómo se va a evaluar. Eso es uno de los retos también que tenemos los docentes, aún más cuando sabemos que vienen de un proceso de cuarentena, de pandemia, donde yo creo que a nivel mundial y psicológicamente ningún ser humano estaba preparado para afrontarlo. Y como ya lo mencionaron los compañeros anteriormente también, un punto muy importante, el reto de la brecha digital. Cabe recalcar que las TICs y toda la tecnología llegó a la educación ahora ya para quedarse, para formar parte de nuestra enseñanza. En algunas instituciones educativas se está utilizando la educación híbrida, aquellas clases que ahora se las dan, que son virtuales y presenciales. Hacen un horario en el cual el estudiante tal día va presencial y unos días determinados lo hace de forma virtual. Entonces, uno de estos retos son muy importantes porque sabemos que ahora, hoy en día, tenemos que en nuestra planificación, en nuestra continuidad de la enseñanza-aprendizaje, tienen que estar ahora siempre inmersas las TICs. Todo esto lo he enfocado como los retos de la educación en torno a mi diario vivir, a mi comunidad y a mi institución educativa. Gracias, Katiuska. Justo los 5 minutos. Muy bien, muchas gracias por compartir tu visión. Como vemos, coincide y seguramente los presentes también por allí ya nos están dejando algunos comentarios en el chat, algunas preguntas, pero se coincide con estos nuevos retos que hay que enfrentar y bueno, al final pues vamos a hacer las conclusiones de esta pregunta. Entonces vamos con la segunda ronda. ¿Ok? Comenzamos otra vez con Ana. Vamos a habilitarle también el micrófono nuevamente. Vamos con una segunda ronda de preguntas y bueno, entendiendo luego de haber conocido estos retos que nos han mencionado,
Vamos ahora con el tema de las competencias. ¿Cuáles son las competencias que requieren los docentes para enfrentar los nuevos retos? De estos retos que ya conversamos, ¿cuáles serían las competencias que deben tener los docentes? Así que Ana, adelante. 5 minutos. Pues bueno, empezaré a contar el tiempo. Bueno, sí, porque luego va. Bueno, entre las competencias docentes para enfrentar estos nuevos retos, los clasifiqué de la siguiente manera. Unas son las competencias generales y las competencias profesionales. Empezaré por las competencias profesionales porque son las que atañen a nuestro diario vivir, a nuestro contexto educativo. Entre ellos tenemos pues la integridad del profesional en educación. Tenemos también la ética profesional, la que nos permite ser nosotros mismos íntegros, coherentes con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con aquello que decimos y con aquello que hacemos. Una de las competencias que debemos desarrollar para enfrentar estos nuevos retos es precisamente ser innovadores e investigadores. No podemos presentarnos a una sala de clase sin haber consultado previamente. No podemos en ese momento improvisar nuestras clases. Tomemos en cuenta que nuestros estudiantes ya manejan sus dispositivos tecnológicos y como se trabaja también en muchas clases la clase invertida, ¿no? Entonces ellos ya vienen investigando. El docente no puede pararse frente a los estudiantes y dirigir la clase con los conocimientos que trajo de hace 2 años, 3 años atrás. Tenemos que innovar, tenemos que investigar. Pues y desde luego también un talento humano capacitado al 100%. Pensamos muchísimo en los estudiantes, pero lamentablemente podría decir que en nuestro sistema educativo muchas veces olvidan al talento humano. Claro, el Ministerio de Educación nos da varias formas de capacitarnos, con cursos en plataformas como Mi Capacito o en convenios con otras instituciones, pero también esa capacitación presencial que el docente necesita interactuar de tú a tú con otros docentes, de compartir experiencias educativas, es muy bueno para la labor educativa. Pues entre las competencias generales he visto muy necesaria que debemos enfrentar los docentes y que debemos hacer nuestras es precisamente la innovación. No presentarnos con lo mismo de hace muchos años atrás o con el mismo material, sino ir actualizando nuestros conocimientos y asimismo todo las metodologías con las que trabajamos en nuestras salas de clase. Y la inclusión, nos decía también la doctora Katiuska, algo nos hablaba por ahí de la inclusión educativa. Estamos enfrentándonos a niños que tienen necesidades educativas especiales, donde debemos hacer las adaptaciones curriculares en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, ello viene acompañado de lo que decía anteriormente con la innovación, ser investigadores. Tenemos que dar un trato preferencial y especial también a nuestros estudiantes que presentan este tipo de situaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues la flexibilidad también, Katiuska ya nos decía algo sobre la flexibilidad, el currículo es muy flexible, esto quiere decir que debe ser contextualizado, debe ser adaptado a la realidad escolar que nosotros enfrentamos el día a día. Pues todo eso nos lleva precisamente a lo que es a estas competencias, ¿no? Nosotros sabemos que ¿qué es una competencia? Pues es ese conjunto dinámico, integrador y que nos llena de conocimientos. Pues entonces aquí podemos ver en esta imagen, ¿no? Que el saber qué vamos a hacer, qué aprenden nuestros estudiantes. Aquí hablamos del conocimiento que tiene relación con lo que anteriormente decía. Pues o sea, ¿no? El docente no puede pararse frente a una sala de clase así porque ya, o sea, vino, sino tiene que ir preparado. O sea, el docente hoy
la persona, el profesional que más debe estar al día con la innovación educativa. Pues, y saber cómo, qué hacer, cómo llevar estos conocimientos a nuestros estudiantes. No olvidemos que la educación prima de los valores y las actitudes. Siempre, no es que porque son escuelas o son instituciones fiscomisionales o porque son instituciones particulares de donde son regentados por monjitas, por sacerdotes, solo ellos van a trabajar en valores. No, todos estamos llamados a ser formador en valores y para ello es primeramente la actitud del docente. El docente educa con el ejemplo. El ser capaz, cómo los niños son capaces de hacer, cómo ellos pueden hacer todo lo que aprenden, todo ese conocimiento llevado con valores, pues hablamos de las habilidades, el descubrir esos liderazgos, el descubrir esas aptitudes que disponen nuestros niños. Bueno, yo me refiero muchísimo a los niños y niñas porque esa es mi experiencia. Entonces, imagínense que debemos adoptar, ¿no? muchísimas competencias, pero pues todas parten de valores. Muy bien, Eso. Ana, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Vamos entonces ahora con el compañero Carlos, a ver qué nos puede contar. A ver, vamos a habilitar el micrófono. Y entonces, a ver, Carlos, ¿qué nos trae para contarnos sobre esas competencias que requieren los docentes para enfrentar estos nuevos retos? Adelante. Bueno, ahorita me dice cuando pare, porque hay mucha Okay. información. 5 minutos. Sí, bueno, ¿cuáles son las competencias? Bueno, ya he sabido por todos que las competencias, bueno, tengo un término bajo que he trabajado algunos tiempos sobre competencias y es que la competencia es la capacidad que uno debe tener. Bueno, hay unos que consideran diferentes acepciones, pero yo digo que es la competencia y la capacidad de tener el conocimiento, usar la herramienta tecnológica y compartirla adecuadamente. Entonces, ahí estamos hablando de un grado de competencia adecuado dentro de un docente. Partiendo del principio del marco común de competencias europeo, digital docente, pues habla sobre la información, la alfabetización, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, pues es importante conocer que el docente debe tener las competencias necesarias para poder trabajar en la actualidad, en post-pandemia, deben ser críticos e ingeniosos, dar también facilidades al aprendizaje, que el docente sea el guía para que el estudiante construya su aprendizaje y ese aprendizaje construido sea significativo. Ser mediadores, dar las pautas necesarias para para que el estudiante trabaje de acuerdo al contexto, con las herramientas de acuerdo al contexto. Es importante también, otra competencia es que poder hacer trabajar en grupos, las relaciones interpersonales, todas esas características debe tener un docente en este grado de competencia. Pero en sí, a lo que me refiero, justamente a lo mío, a la parte de las competencias docentes, es importante. Ya la compañera Ana hablaba sobre algo de las capacitaciones de los programas que tenemos en Ecuador, Me Capacito. Y es que hay una fragilidad tremenda y dentro del proceso investigativo nos dimos cuenta, y es que hay que ser realistas. Nos ofertan varios cursos, muchos cursos. Pero ¿qué pasa? Esos cursos son flexibles, ¿por qué? Porque hay docentes que por no tener tiempo, pues lo pagan para que lo hagan. Hay docentes que esperan la respuesta de otros compañeros para realizar este seminario o el curso que vaya a realizar. Y al final dan una prueba ya estratificada, una prueba ya que se sabe la respuesta. Y yo, en parte del proceso investigativo, proponía que de pronto, después que se realice los cursos adecuadamente, se evalúe de manera práctica estos cursos. Y allí ya va a alcanzar las competencias necesarias en lo que se refiere a la parte tecnológica. Y es que hay que usar las herramientas, hay que primero conocer nuestro contenido al que vamos a impartir, al que vamos a compartir.
Luego de eso, entrelazarlo con la parte tecnológica. Ese contenido, entrelazarlo con la parte tecnológica adecuadamente, tener las competencias, es decir, no solamente es emprender un computador, trabajar con Word, Excel y PowerPoint, no, es ese contenido, ubicarlo en plataformas adecuadas o llevarlo a la clase de forma diferente. Pues los chicos dicen, no ha cambiado nada desde antes de la pandemia y ahora en la actualidad, el docente sigue dando la misma clase mecánica y también pasaba en las clases en línea. El docente estaba mediado por un computador, pero no se innovaba. Es decir, no se creaba un sitio web, no se creaba un entorno de aprendizaje, no se trabajaba al 100%, no me refiero al 100%, en la mayoría de casos, no se creaban los entornos de aprendizaje, porque el miedo a que al momento de proyectar no le funcione ese programa. Y no tan solo eso, y es que vamos más allá. Yo, por ejemplo, de manera personal, disculpen, yo tenía una clase magistral de tecnología y considero que alcanzaba algo de competencia mediante mi investigación hace 15 años, como conté anteriormente. Pero al momento de ver las clases en línea vimos una realidad. El internet les fallaba, no tenían conectividad, o se conectaban al principio 20, 30, después se conectaban 4, 5, máximo 10, porque no les alcanzaba la parte económica para solventar estos gastos o subir los megas en su internet. Entonces, ahí hay un problema muy importante y que el docente debe actualizarse constantemente, y parte de esto tiene que ver mucho los entes superiores, Ministerio de Educación, autoridades que den facilidades en los laboratorios, que den facilidades con Focus, como mínimo puede ser, para que el docente pueda plasmar este contenido a la parte práctica con innovación tecnológica. Y es que ahí ya el docente debería trabajar, crear, y después de eso ya está en la capacidad de transformar, de explicar y dar las orientaciones necesarias. El estudiante, ¿cómo no se va a aburrir si el docente venía a dar su clase, la explicaba, pero como las clases presenciales, y él pensaba encontrar otro tipo de cosas, otro tipo de clase innovadora? Entonces, ¿pero cómo le va a hacer si el docente no estaba capacitado para poder dar este tipo de clases tecnológicas? Otro punto también es, para culminarlo hace un momento, era que los estudiantes al 100%, aunque son nativos digitales, para concluirlo de Andito, no manejaban para la parte, y no manejan para la parte educativa. Piensa que tecnología es para el ocio y allí, pero la parte educativa es fundamental. Entonces, esa es una competencia para la parte tecnológica, aparte de otras competencias que el docente debe adquirir. En este momento, el docente tiene que tener la competencia de poder discernir con el estudiante, que él cree su contenido, y que ser muy empático y que aprendan, tener la competencia necesaria para que aprendan basándose en el error, que es importante decirle que uno aprende basándose en equivocándose, teniendo errores también. Tiempo. Entonces, gracias. Muy bien, Carlos, por tus reflexiones que nos ha traído acá acerca del ámbito tecnológico, que es tu línea de investigación, tu fuerte, y que nos comparte con nosotros esas experiencias. Entonces vamos a ver qué nos trae Katiuska, cuál es su visión acerca de estas competencias docentes. Adelante, Katiuska. Hola. Ajá, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Hablando en cuanto a las competencias que debe tener el docente, estas competencias debe manifestarlo de las siguientes maneras. El docente debe saber escuchar, porque recordemos que el docente es mediador, debe saber escuchar partes de ambas partes, porque esto le da confianza al grupo de estudiantes con cual está tratando. Debe ser empático, debe ser puntual, debe ser ordenado. También tiene que tener competencias digitales, pero aparte de tener competencias digitales, que son las que hemos abordado casi en toda la temática, por el tema de que ahora se está utilizando mucho lo que es el aprendizaje por medio de las tecnologías.
Entonces, hoy en día hay muchos docentes que tal vez no estaban preparados para una educación tecnológica, pero que ahora la necesidad lo ha hecho romper esas barreras. Y hoy en día todo el docente se preocupa por aprender diferentes estrategias mediante la tecnología para llegar a sus estudiantes, porque aún hoy en día se está trabajando con un número bastante fuerte de estudiantes por medio de las herramientas tecnológicas. En mi caso, tengo un grupo de estudiantes que aún no se reintegran presencialmente, porque han estado dentro de la presencialidad, pero han tenido dentro de su entorno algún familiar con signos de COVID, entonces se los ha aislado. Pero esto no quiere decir que la educación se haya interrumpido, porque en esto no tiene que afectar, porque por eso el docente hoy en día tiene que ser un docente que esté en constante aprendizaje tecnológico para ver según con qué grupo de estudiantes vamos a utilizar la tecnología. Porque también hay estudiantes que podemos utilizarlos mediante grupos de WhatsApp, pero hay estudiantes que sí conocen un poco más de alguna herramienta tecnológica y la podemos hacer nuestras clases virtuales mediante estas herramientas. Por eso yo creo que hay que, una de la clave de hoy en día es que el docente tenga una competencia digital, por no decir al 100%. Y el que no lo tiene, pues ese es uno de nuestros retos. Y es una que se tiene que convertir en competencia en la actualidad. También tiene que tener competencias lingüísticas, tiene que tener competencias matemáticas. El docente tiene también que dominar todas las asignaturas que imparte, porque él debe ser conocedor de cada una de las asignaturas de las que va a impartir. Tiene que saber planificar. Entonces, las competencias de hoy en día de un docente abarcan muchas cosas. En sí, el docente tiene que día a día estar en constante actualización y sobre todo no dejar de la mano el lado humano, el lado de ser un poco más, este proceso que hemos pasado nos ha hecho un poco más apegados a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes un poco más apegados a nosotros como maestros. Es muy importante rescatar que el docente tiene que tener, no solamente imparte conocimientos, también tiene que tener competencia para saber qué tipo de estrategia o métodos va a utilizar para llegar a cada uno de los estudiantes, de acuerdo a todo el proceso educativo que se ha venido realizando desde el diagnóstico hasta la nivelación y hasta saber qué grupo de estudiantes están a un nivel que podemos llevar una continuidad de acuerdo al currículo y cuál es el otro grupo de estudiantes que tenemos que utilizar otra estrategia o otro método para poderlo nivelar y llegar a un año lectivo finalizado donde los conocimientos de alguna otra manera estén equitativos entre un grupo y el otro grupo, porque hoy en día creo que a nivel mundial nos hemos dado cuenta que hay estudiantes con más falencias que otros. ¿Por qué? Porque hemos atravesado una educación digital, pero no todos la hemos realizado un 100%, porque no todos los estudiantes han tenido todos los recursos para poder realizar una educación y poder interactuar mediante la tecnología. Unos los hemos hecho mediante WhatsApp, otros los hemos hecho mediante la plataforma, entonces, y no hemos tenido el apoyo de los padres en casa. Y ahora que nos encontramos en la presencialidad, ese es nuestro mayor reto y nuestra mayor competencia como docente, es al final del año tratar de a todo ese grupo de estudiantes sacarlos a un 100% que tengan un conocimiento equitativo. Gracias, Katiuska. Justo ya estaba a punto de decir tiempo. Muy bien, muy bien. Y vamos entonces cerrando ya esta dinámica del encuentro de hoy con la última pregunta, ¿sí? Que nos van a responder nuestros invitados.
Vamos con Ana nuevamente, que comienza en esta dinámica. Y la pregunta, bueno, relacionada con esta temática que estamos abordando, nos dice, ¿cómo deben afrontar los docentes los cambios curriculares en este tiempo post-pandemia? Hemos hablado de retos, hemos hablado de competencias, pero ahora vamos a hablar un poquito más de currículum, estos cambios curriculares que se han dado o los que se deberían dar, ¿no? Según la visión de cada uno. Así que Ana, 5 minutos y adelante. Muchísimas gracias, Paoli. Pues así es, ya hemos conversado y en algunos retos y como competencias hemos compartido con mis compañeros, pues en cuanto a los docentes, cómo debemos afrontar estos cambios curriculares que se están dando ya después de tiempo de pandemia, después de todo lo que hemos atravesado. Vamos a partir del currículo ecuatoriano. Este parte desde el 2016, ¿verdad? En tiempos de pandemia se lo contextualizó, se lo adaptó a la crisis sanitaria que atravesamos a nivel mundial. Hablemos a nivel mundial, no se diga de nuestro país, el currículo priorizado. Ahora hablamos también de un currículo priorizado, pero con énfasis en las competencias. Precisamente ya sabemos qué competencias los maestros debemos asumir, debemos desarrollar, debemos hacer nuestras para poder trabajar con nuestros estudiantes. Pues este currículo priorizado con énfasis en competencias, estas competencias que debemos asumirlas son comunicacionales, matemáticas, digitales y las socioemocionales. Entonces, ¿cómo sabernos comunicar? Un área muy importante en el desarrollo humano, pues que son las matemáticas. Es una de aquellas que nosotros más utilizamos precisamente en tiempos de pandemia, como lo hacía con mis estudiantes en cuanto regresamos a la presencialidad. Les decía, a ver chicos, ¿en qué momentos pandémicos hicimos uso de las matemáticas? Entonces los chicos, que el valor de las mascarillas, que el lavado de manos, etcétera, etcétera. Ellos rápidamente asumieron esta competencia. Las competencias digitales, como ya habíamos conversado anteriormente, lo habían expresado también mis compañeros, entonces debemos estar preparados. Pues, y lo decía también Katiuska, retomo las palabras de Katiuska, nos decía, la tecnología no vino por el momento, o para el momento, vino para quedarse. Es entonces que cada vez debemos estar actualizados con la tecnología, porque si les decimos a los chicos, a ver, vamos a hacer un video sobre este tema, wow, esto utilizamos, y ya mencionan cualquiera de los programas, cualquiera de las apps que ellos descargan, eso es fácil, profe, lo hacemos así, asado y listo, pues ya está el producto final. Entonces, los maestros, ¿por qué no también ponernos a la vanguardia de la tecnología? Es un reto. Precisamente es un reto y es cómo nosotros debemos afrontar estos cambios que se dan en el currículo ecuatoriano. También lo socioemocional. Yo diría que eso debían haberlo puesto primerito, porque lo socioemocional, esa interacción entre los estudiantes, esa relación alumno-maestro es sumamente importante para poder trabajar con libertad todos los contenidos. Contenidos que deben siempre visualizarse con algo práctico. No solo es que yo llego a la clase y doy mi contenido, es que este tema me tocó hoy, pero de qué manera lo contextualizo y de qué manera los chicos asumen también este conocimiento interior, como ellos lo ven, como ellos lo proyectan, como ellos lo asumen y pues cómo ellos lo practican. Entonces, es muy importante dar una lectura crítica al currículo que hoy se nos plantea, que es basado o con énfasis en competencias. ¿Cómo debemos también enfrentar los docentes estos cambios? Pues ser empáticos.
estar en el lugar de la otra persona, es decir, en el lugar de nuestros estudiantes, en el lugar de nuestros padres de familia. Bien leía un comentario por ahí, saber comprender, saber entender la situación, ¿no? Pero no ser permisivos. Y comparto con la persona que nos dejó este mensajito en el chat, es verdad, no ser permisivos. Eso no compete al trabajo docente. Sí, pero sí ser empáticos. También pues bueno, ya hablábamos de la tecnología. Otra forma de asumir también estos cambios curriculares es precisamente hacer uso de esos recursos disponibles. Pues bien, hablamos muchísimo de la tecnología, del uso de la tecnología, de las TICs en las clases, en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la pregunta es muy grande. Ahí viene una pregunta súper grande. ¿Todas las instituciones educativas de nuestro país disponen de esos recursos tecnológicos? Lamentablemente no. Entonces ahí viene esa diferencia entre los niveles económicos, esos niveles socioeconómicos que tenemos en nuestro país. Pues vienen las instituciones que sí tienen su proyector. Muchas gracias, Paola. Si quieres, cierra la idea. Pues bueno, sí, algo sumamente importante es saber usar todo lo que tenemos en las aulas y lo que nuestros estudiantes disponen. No podemos exigir más de lo que ellos no pueden traer a nuestras aulas. Muy bien, Anita, muchas gracias por tu intervención. Vamos a ver entonces qué nos cuenta Carlos. Carlos, sobre cómo afrontar los cambios curriculares en este tiempo post-pandemia. Adelante, Carlos. Sí, esta pregunta la divido en tres: el contexto, los valores y también la parte interdisciplinar. El primero, relacionado a que hablaba mucho, y hablaba recién la doctora Ana, sobre la importancia de adaptar lo que se tiene, el contexto, a las necesidades de los estudiantes y también de los docentes. Dentro del proceso de estudio también hay una partecita que se implementó de tecnología, fue el boom tecnológico, computadoras, laboratorios de informática, laptops a docentes, pero no hubo un procedimiento y la evaluación al alcance. No hay un estudio en sí específico que hable sobre el alcance que tuvo estos medios tecnológicos, y que los hay, ya están unos obsoletos, otros que están con mantenimientos a medias, otros que ya están definitivamente dañados. Y también es que, por ejemplo, dentro de nuestro contexto, los estudiantes ya por situación económica, pues buscan ingresos. Y es que allí es que hay que nosotros como docentes prepararlos para afrontar esta realidad, a orientarlos a ciertas cosas, más que todo, si hablamos de emprendimiento, dar las directrices necesarias para que ellos puedan afrontar y puedan dar de mejor manera, puedan implementar estos emprendimientos adecuadamente y que tengan ingresos extras, aparte de sus estudios, sin dejar abandonados sus estudios, que es fundamental. Hay que hacer una introspección sobre ese punto de vista, y eso es uno de los puntos que hay que entrar directamente, afrontarlo con base a la realidad que vive cada institución, cada ciudad, cada provincia y el país, y adaptarlo a los medios que ellos tienen para poder ir al unísono en el trabajo diario y también prepararlos para el futuro, básicamente. Otro de los puntos de los valores. En el proceso, a veces decimos por ahí que se están perdiendo los valores, y los valores jamás se perderán, solo que no se ponen en práctica, que es diferente. Y entonces, de allí, de ese punto de vista, hay que darle las orientaciones adecuadas a los estudiantes sobre la importancia del respeto, sobre la solidaridad en este momento que estamos, porque cada uno vive su espacio y no hay ese tipo de empatía, de solidaridad para los otros, y eso es un punto importante. Y dentro, lo otro es lo que se está trabajando dentro del currículo ecuatoriano, que es la parte, los proyectos interdisciplinarios. Esos proyectos son fundamentales y tienen que ser
transversales. Yo hablo sobre, en este punto de vista, que la tecnología debe estar inmersa, debe ser transversal dentro del proceso curricular en todas las materias. Por ejemplo, la parte computacional, que se utilice en las horas clases usando medios tecnológicos, porque no es que ya se terminó la pandemia, como ya lo dije anteriormente, y la tecnología se quedó en parte. No, tienen que seguir, porque ya ahorita el comercio electrónico, la comunicación, saber orientarlos en la comunicación por tipos de estafa, la seguridad virtual, todo ese tipo de cosas, y adaptarlos a nuestro medio, a nuestro contexto, con nuestro contenido de materia. Es fundamental esos aspectos, y por eso yo hablo más que todo de afrontarlo con base a la realidad de cada chico, de cada contexto específicamente. Eso es lo que puedo aportar con relación a cómo afrontar en la parte del currículum ahora con esto de post-pandemia. Muy bien, muchas gracias Carlos por tus aportes, porque nos dejan algunas ideas que ya voy a recopilar al final. Y bueno, vamos entonces finalmente con Katiuska, que nos va a dar también su visión acerca de estos, cómo debe afrontar los docentes los cambios curriculares en este tiempo. Adelante. Con respecto a los cambios curriculares, cabe recalcar que en nuestro país existen instituciones educativas públicas, denominadas también privadas, pero también hay las instituciones particulares y fideicomisionadas. Entonces, esto es muy importante sacar a relucir, porque cabe recalcar que nosotros como instituciones fiscales o públicas tenemos acuerdos y tenemos lineamientos ya dados desde planta central o por el mismo Ministerio de Educación, en la cual directamente tenemos que aplicarlos mediante los diferentes currículos que ahora se nos ha brindado del Ministerio de Educación, como es el currículo priorizado con destreza, con criterio de desempeño, que es el que se lo manejó mediante la época de pandemia, cuando estábamos directamente desde casa recibiendo en las clases los estudiantes y nosotros como docentes impartiendo. Y ahora que tenemos el currículo priorizado con énfasis en competencias, entonces ya viene dado desde los lineamientos solamente para nosotros como docentes aplicarlos a nuestra realidad. Por eso me tomo las palabras también del doctor que me antecedió en la palabra cuando él dice que muchas veces nos dan para que lineamientos, pero no nos capacitan a los docentes. El docente por eso tiene que ser competente hasta para su autoeducación, porque a muchos docentes nos dieron los lineamientos, pero a nosotros nos tocó investigar y saber cómo se lo aplica, porque los lineamientos vienen dados, los acuerdos vienen dados, pero no hubo esa capacitación masiva, no se llegó a todos los lugares, a todos los distritos. Entonces el docente tenía el documento, pero no sabía cómo abordarlo. Mientras que las instituciones privadas y fideicomisionadas, ellas se reunieron y ellas sí se están acogiendo al currículo del 2016, que es el currículo que se lo ha estado aplicando y que se lo da por asignatura. Ellos sí tienen esa competencia, tienen un tanto por ciento de autonomía para poder impartir, y tienen constantes talleres, constantes capacitación. Por eso nos hemos dado cuenta que así como migraron muchos estudiantes de instituciones públicas a instituciones particulares, porque muchos papitos decían, pues, acá en las instituciones fiscales o públicas solamente están mandando a hacer proyectos, no se está abarcando en conocimiento, se está mandando a hacer algo que el papito no veía como un conocimiento que le iba a servir como estaba acostumbrado, el conocimiento de acuerdo a la asignatura, sino que se lo manejó de otra manera. Pero en las instituciones privadas, instituciones fideicomisionales, ellas sí estaban trabajando de acuerdo al currículo del 2016. Entonces, eso también cabe recalcar que el docente no estábamos preparados, pero nos tocó prepararnos a ese cambio curricular y todavía lo estamos haciendo porque todavía nos siguen llegando lineamientos y todavía no tenemos los lineamientos bien claros de cómo se va a trabajar
hasta finalizar el año lectivo de acuerdo a las evaluaciones y a toda la forma de evaluar que se está incrementando. Todavía no tenemos todos los lineamientos claros y ya estamos por finalizar, al menos en la costa, el primer quimestre. Entonces, cabe recalcar esto, que estos cambios curriculares que se dieron sí afectaron de alguna u otra manera a la comunidad educativa, pero nosotros como docentes y el docente responsable tuvo que buscar prepararse uno mismo, leer horas enteras de leer un instrumento y saberlo cómo abordarlo en cada momento. Entonces, sí ha habido, yo creo, en el ámbito educativo, un remesón fuerte en cuanto se habla del cambio curricular y que aún se lo está dando. Entonces, ese es en cuanto a todo mi aporte, en cuanto a toda la visión que tengo y que he abordado en esta temática y en 3 preguntas muy interesantes y que son del diario vivir de la educación hoy en día. Gracias, Paulita, y gracias a cada uno de los compañeros que están en sala. Espero de alguna u otra manera haber aportado y yo también aprendido de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Katiuska, y bueno, con esto pues cerramos esta dinámica de la tarde de hoy. Realmente bastante interesante, como bien lo decía Katiuska, son temas que están en el día a día, que están en el día del docente y que seguramente pues ustedes se han sentido identificados también con ello y así lo han dejado puesto también en el chat. He estado leyendo los comentarios como afirman esto que nuestros ponentes en la tarde de hoy pues nos han venido a traer. Y bueno, para cerrar vamos a hacer esta recopilación de ideas de estas visiones que no son distintas, que son visiones compartidas porque es la realidad, es lo que se vive en ese día a día. Empezamos hablando de los retos de la educación en este proceso post-pandemia que aún se está viviendo y pudiéramos estar aquí horas hablando de los retos. Esto se puede extender porque hay mucho que decir, hay mucho que enfrentar y pues bueno, yo quisiera mencionar algunos de los puntos focales que pude extraer en las intervenciones que dijeron. Entonces tenemos que uno de los grandes retos que tiene el docente ahora no solo es abordar la parte académica, que si bien es importante esto que nos hablaban de la nivelación, de todo quizás esos vacíos que pudieron haber quedado, sino también de lo socioemocional, ese componente tan importante de estos niños, sobre todo los que están en edad temprana, que quizás vivieron sus primeros 2 años académicos en casa, aislados, aunque compartían en una pantalla con el resto del grupo, no es igual al contacto físico directo, y que es un nuevo reto para enfrentar en esta nueva, digamos, etapa presencial. La digitalización, evidentemente, como bien lo dijeron, llegó para quedarse. No es algo que debemos descartar y llegó para quedarse, pero para quedarse para darle un uso adecuado. Lo que bien nos mencionaba Carlos, no vale solo con manejar una herramienta, sino cómo voy a utilizar esa herramienta. ¿Cuáles son esas competencias? Hablando ya de la segunda pregunta, que yo debo tener para que esa digitalización que se tiene que quedar medianamente, algunos con unos niveles más altos que otros, esto que nos comentaban de los recursos, de las diferencias que tenemos en nuestros países, también en el chat nos decían no es igual estar en la zona urbana que estar en la zona rural, las conexiones a internet, todas estas brechas que aún tenemos, pero que lo importante es que tanto las políticas educativas como nosotros como docentes pues podamos ir acortando en estos procesos futuros. Y bueno, dentro de esto, las competencias también, lo que nos decían, tener realmente ahora en esta nueva etapa, esa capacidad de innovar, ya de alguna forma obligada, digamos así, imprevista, totalmente, porque fue sorpresa para todos el estar de un día para otro en casa, tocó formarse
medianamente, algunos con mayores competencias, otras con menos, pero lo hicieron, lo afrontaron, pero eso debe mejorarse. ¿Sí? Esa innovación debe estar en el día a día, no solamente en las competencias digitales, sino a nivel global, en todo lo que implica el proceso, incluyendo esta parte socioemocional que muchas veces, sobre todo en etapas más grandes de bachillerato, pues muchas veces no es como la competencia que el docente domina porque va a impartir es una cátedra específica, pero que ahora hay que relacionarla porque incluso seguramente todos ustedes podrán afirmarlo, hay casos de adolescentes que ahora llegan con problemas de autoestima por estar todo este proceso de confinamiento. Y bueno, además de todas estas competencias que nos han dicho, esto de saber escuchar, de ser mediador, de ser empático, también esto que nos comentó Ana que me llamó la atención, podemos ser empáticos, podemos comprender el contexto y el proceso del estudiante, mas no podemos ser permisivos ni permitir que realmente el proceso educativo se vaya de las manos. Entonces eso es fundamental. Y por último, bueno, los cambios curriculares. Seguramente tanto como ya nos los explicaron acá en Ecuador, seguramente los que nos acompañan desde República Dominicana también fueron testigos de los cambios curriculares acelerados que se dieron para responder a la demanda que se estaba dando en ese momento y que ahora en este retorno pues se está dando énfasis en las competencias básicas, en las competencias fundamentales que deben manejar los estudiantes y en donde el currículum debe basarse. Tomo la idea de Carlos que nos decía esto de los proyectos interdisciplinarios, pero proyectos bien manejados, con metodologías activas que realmente funcionen. No proyectos individuales, como también nos mencionó Katiuska, que quizás esta improvisación nos llevó a cometer errores en las metodologías, que dejamos de lado el conocimiento para irnos quizás a otro ámbito, en donde los padres de familia se sentían preocupados porque sentían también que su hijo no estaba aprendiendo. Entonces, ahora más que nunca se hace necesario que el estudiante pueda comprender ese contexto mediante los conocimientos que contempla el currículo, pero con metodologías activas y que lo vean como un todo y no como la segmentación que hemos vivido a lo largo de los años con lo que es el currículo. Así que bueno, de esta manera resumo, hay muchísimo más por decir, el tiempo pues ya se nos ha agotado, hoy nos hemos extendido un poco más de lo normal, pero es que la temática así lo indicaba y además que la dinámica que hemos seguido pues también ha sido bastante interesante. Por allí, bueno, muchos comentarios, seguramente también nuestros ponentes lo han ido revisando. Muchos comentarios dando las felicitaciones, lo interesante de este tema. Y bueno, por allí solamente hay dos preguntas que no quisiera dejar en el aire y que quisiera que alguno de nuestros ponentes pudiera responder de manera muy breve, en honor al tiempo, para ya ir cerrando y para que, bueno, nuestros participantes pues también los puedan ya cerrar la sesión. Así que, bueno, por aquí es una pregunta que tiene que ver con esto que hablábamos del conocimiento, de estas falencias que quizás se pudieron crear, de estos vacíos, y nos dice, ¿se puede hablar de un proceso? Es la pregunta, ¿se puede hablar de un proceso de hibernación académica? Es decir, durante esta etapa pudiéramos decir que los estudiantes estuvieron en esa hibernación académica, quizás estuvieron relacionándose más con esto de la tecnología, más emocionados por la tecnología que por lo académico. ¿Cómo fue esa situación? No sé si alguno de ustedes quisiera responder brevemente lo que piensen. Pudieran decirme quién y les habilito el micrófono. Carlos. Vámonos con Carlos, a ver. Adelante. Bueno, sí, yo hablaba sobre justamente de ese puntito hace un momento, y es que al iniciar
los chicos sintieron una emoción inmensa. Vamos a hablar de tecnología, hablando en sentido coloquial. Vamos a hablar de tecnología, los profesores van a ponernos juegos, a ponernos interactivos, vamos a jugar, vamos a interactuar, y pues pensaban que el proceso tecnológico para la parte educativa era un ocio normal que ellos están acostumbrados, porque son nativos digitales. Nosotros somos inmigrantes digitales. Y eso, en el transcurso, al principio, si nos dimos cuenta en nuestro contexto, nuestra experiencia, la conexión era muy elevada por esa emoción que sentían, esas ganas de aprender con tecnología para todos, incluso para ciertos docentes nobles también, que son amantes de la tecnología. Pero poco a poco se fue disminuyendo debido a que, propiamente dicho, era la situación de la falta de competencia tanto para los docentes como para los estudiantes. Y pues no se dio realmente, desde mi punto de vista personal, no se dio la acogida correspondiente a estos medios tecnológicos, y no se utilizó adecuadamente, no hubo resultados donde que digan que la implementación tecnológica mejoró el proceso educativo, y en ciertos lugares hay estudios donde la tecnología ha mejorado, incluso es mejor que la parte presencial. Y yo lo digo, por ejemplo, en mi experiencia personal, mi maestría en innovación, jamás toqué un lápiz ni una pluma, y fue para mí interesante, todo fue tecnológico. Entonces, pero no hubo ese resultado con la parte, por los estudiantes, por muchos factores que ya hemos hablado. Entonces, así disminuyó en ese aspecto, hubo esa emoción al inicio, y luego ya disminuyó por las cuestiones que ya se conocen. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Y por aquí, bueno, producto de esta reflexión que se estaba dando en el conversatorio, y hablando de visiones, pues por aquí una participante tiene una visión y nos dice, nos pregunta, ¿por qué la educación de Chile es más avanzada que todos los países del área o de la región? Quizás es una visión que se tiene, no sé si alguno de ustedes comparte esta visión o pudiera refutar un poco esta idea. No sé quién quisiera participar. Anita, tal vez. A ver, te habilito. ¿Y Carlos también? Ok. A ver, Ana, ¿qué nos puedes decir al respecto? Ahí tal vez el micrófono. Creo que ahí. Ok, ahí está. Listo. Bueno, voy a hacer un poquito, me voy a ingresar también, adentrar a la otra pregunta que nos hizo el compañero sobre la hibernación educativa. Yo creo que sí se puede hablar de una hibernación educativa tomando como referencia a la hibernación como ese mecanismo de defensa, ¿no? También como que se toman todas las fuerzas necesarias al mismo tiempo para enfrentar tal o cual situación. Entonces, partiendo desde ciertos puntos de vista, pospandémicas y pandémicas, ¿no? Sin dejar de lado toda la experiencia que hemos vivido, pues sí podemos hablar de que no, tanto los maestros como los estudiantes pasamos por un periodo de 2 años donde enfrentamos muchos retos y donde tuvimos la oportunidad de crecer tecnológicamente al igual que nuestros estudiantes. Pues y ahora ellos, al igual que los maestros, entonces hemos pasado este tiempo de investigación profunda en muchos temas, y entre uno de ellos pues es la tecnología precisamente. Entonces, en este tiempo de pandemia podríamos tomarlo como un tiempo de hibernación, pues donde hemos fortalecido todas las competencias digitales para enfrentarnos pues ahora a un tiempo donde ya se puede ver todo este producto de esta investigación científica basada en competencias digitales. Yo lo tomaría desde esta manera y muchísimas gracias al compañero que hace este aporte. De igual manera, voy a ser muy breve en cuanto a la educación, que es mejor la educación en Chile. Pues lamentablemente, en nuestro país no hay inversión en educación. Lo tomamos a la educación como un gasto, pero no,
como una inversión. Incluso los mismos profesionales a veces, ¡ay! Una maestría, Dios mío, ¿cómo cuesta? Un doctorado es muy caro. No tomamos en cuenta que esa maestría, ese doctorado a futuro nos permite defendernos en la vida como personas, como profesionales y bueno, hablemos desde el sentido de nuestros hogares, como madres, como padres de familia. Entonces, invertir en educación no es gastar. Invertir en educación es prepararnos para el momento, para la vida, tomando en cuenta que también hay una frase que dice, educar es precisamente el estar preparados en el día a día. Educar no es prepararnos para el futuro. No, jamás. Es prepararnos para el día a día, para enfrentar todos esos retos y desafíos que nos plantea una sociedad que está cambiando constantemente. Muy bien, Anita, muchas gracias. Y bueno, para cerrar, vamos a darle la palabra a Katiuska, entonces, a ver qué nos aporta. Bueno, con todos los aportes que han hecho los doctores que me antecedieron a la palabra, pues yo creo que respecto a la primera pregunta, todos pasamos, no solamente los docentes ni en el ámbito educativo, yo creo que toda la familia en la época de pandemia pasamos por un invernadero digital, porque era la única forma de comunicarnos. Y yo lo viví en experiencia propia. Yo me quedé atrapada en Estados Unidos en la época de pandemia y mi mejor aliado fue mi teléfono, fue el internet, fue la tecnología, porque era la única forma de comunicarme con mi familia. Y aunque estaba con mi mamá y mi hijo, sentía que algo me faltaba. Y mi mayor herramienta, como lo vuelvo y lo repito, fue la tecnología. Yo creo que si no hubiese estado esa herramienta, no lo hubiese superado. Y respecto a la educación, a la segunda pregunta que dice que si la educación de Chile es mejor que la de Ecuador, pues yo creo que a veces es la forma de pensar el ser conformista, porque ahora, hoy en día, yo creo que la educación es la mejor herramienta que tiene el ser humano, más aún cuando estamos viviendo en un mundo competitivo. Hay una pregunta que me llamó también mucho la atención, que la avancé a anotar, donde nos dice si existe una brecha tecnológica entre la zona rural y la zona urbana. Bueno, dependiendo de nuestra realidad, sí lo hay, porque obviamente las zonas rurales, más que todo de mi diario vivir, de la zona 5, sí lo hay, porque no hay cobertura de internet. Entonces, no se puede dar el uso correcto a la tecnología. No hay laboratorios, esas instituciones no cuentan con laboratorios completos. Entonces, no se puede enseñar con una sola máquina, una docente a toda la institución. Entonces, sí existe esa brecha tecnológica entre la zona urbana y la zona rural. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Katiuska, y bueno, quisiéramos seguir conversando acá, pudiéramos decir muchas cosas más, seguro hay muchas preguntas más, pero ya es el momento de cerrar, así que agradecemos profundamente a nuestros queridos participantes, a nuestros queridos doctores, a Ana, a Carlos, a Katiuska por este aporte. Realmente ha sido una charla bastante interesante y yo creo que ustedes, como bien lo manifestaron, así lo han sentido, y seguramente más adelante pues vamos a replicar esta dinámica con otros temas relevantes para nuestro día a día. Así que agradecemos mucho la asistencia en esta tarde de todos ustedes, de todos los miembros activos de la comunidad. No olviden suscribirse para que sean los primeros en enterarse de todo lo que tenemos. Tenemos también un blog, hemos abierto un blog para compartir estas experiencias que la pueden visitar en nuestra página web. Aquí les hemos dejado en el chat un formulario para quienes deseen solicitar algún certificado de asistencia a esta sesión y bueno, al evento de nuestra comunidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, allí están nuestras redes, está nuestra página web para que vayan a la sección de comunidad y vean todo lo nuevo que tenemos para ustedes. Así que muchas gracias, pueden habilitar el micrófono, ya está abierto para despedirnos. Un gusto haberlos tenido, así que bueno, también se pueden despedir. Gracias por la participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.
Hasta luego, gracias Muchísimas Paola y gracias a la doctora Marta, también a cada uno de los compañeros que estuvieron compartiendo hoy con nosotros. Así es, una Yes. excelente noche. Muchísimas gracias, ¿no? Carlos, Katiuska, pues Paoli, la invitación perfecta. Estamos siempre dispuestos para participar en cuanto podamos aportar para la educación y el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias, compañeros, por su presencia, por su participación. Excelente, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron presentes, a la doctora, a Paola, gracias también infinitas, porque ella desde el inicio hasta ahora siempre ha estado asesorándome allí, guiándome, y siempre responde cuando es hora de trabajo. La doctora Marta también. Gracias a todos. Esperemos que no sea la última que nos invite a este conversatorio, que nos enriquece a nosotros y también ayuda a aportar un poco a la comunidad científica de nuestro conocimiento, nuestra poca experiencia que tenemos a partir de nuestra investigación doctoral. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, gracias. Una linda noche. Nos despedimos. Hasta luego. Linda noche, hasta luego. Descansen.